vehicular, como este clima básicamente en La Paz y Cochabamba. Enseguida vuelvo contigo. Hasta el próximo contacto. Bien, vamos a ir a dar la bienvenida ahora al coronel Rubén Barrientos. Él es experto en criminalística. Y justamente, coronel, le damos los buenos días. Y estamos, bueno, justamente con esta coyuntura, este video que ha aparecido, en el que aparece el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, amenazando a su ex colaborador, el Colla, además diciendo que está en Bolivia, en Paraguay, en Colombia, en diferentes lugares, y mostrando además, desafiando y mostrando además un grupo de personas que estaban armadas hasta los dientes y encapuchadas. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su análisis? Buen día, coronel. Gracias por aceptar esta Muy invitación. buenos días, buen día, gracias por la invitación y obviamente un saludo muy cordial y fraterno a toda su audiencia. Bueno, en principio hay que hacer un análisis en dos momentos, ¿no? Primero, sobre la denuncia del señor García, alias El Colla, Uh -huh. de que Marcet sería responsable, primero, de un atentado contra su vida, segundo, de la privación de libertad en contra de su ex esposa y otra persona más, y a quien le atribuye estas autorías. Y además de decir de que este señor se encuentra en Bolivia, en una zona de la ciudad de Santa Cruz, El Rubó, y que sí. además estaría siendo protegido por autoridades policiales, ¿no? Ese es el primer antecedente que hay que tomar en consideración. Y segundo, la versión de una autoridad del Paraguay, que es el ministro del Interior, quien además que lo dice públicamente en una entrevista, que no hay más ciego que aquel no quiere ver, en otras palabras, ¿no? Diciendo que Marcet se encuentra en Bolivia y que no ha tenido mucha confianza con las autoridades salientes del gobierno del señor Arce y que espera que el gobierno nuevo de Rodrigo Paz sea el que ayude y coopere en la lucha contra esta persona y contra otras vinculadas a delitos de narcotráfico. Ahora bien, el señor Marcet hace por lo que me dice, hace una comunicación, si vale el término, haciendo ver que tiene fuerza en el tema de su organización criminal con armas de fuego y además también manda un mensaje, ¿no? El hecho de decir yo estoy en Bolivia, yo estoy en Paraguay, yo estoy en Colombia, es como que decir yo estoy en todos lados, ¿no? Mm. Pero yo estoy seguro de que esta persona, y lo decía antes, él vive, come, duerme, se sueña en el momento de que lo puedan aprender, no siempre necesariamente en Bolivia, en cualquier lado, porque está siendo buscado prácticamente por más de 4 países de la región. Claro, es importante eso, ¿no? Lo están buscando, pero por ejemplo en Bolivia ha aparecido, en algún momento dio, se recuerda cuando dio una entrevista a un medio uruguayo y ahí señaló, supuestamente iba a anunciar en esa entrevista que tenía nexos con el gobierno boliviano, que además ha señalado que si es que ha salido del país la primera vez de Bolivia ha sido porque la policía o gente de la policía lo ha alertado. ¿Qué relación hay con esto? ¿Qué implicancia puede tener el gobierno en esta situación, tomando en cuenta en cuanto a la protección, en cuanto a lo que está ocurriendo, no solamente con Marcet, sino también con gente del PCC, con gente de otros cárteles, digamos, de que en este momento están operando en Bolivia, pero que se pasean, entran y salen del país fácilmente, ¿no? Mire, primero, cuando Marcet hace una publicación a través de redes sociales indicando de que ha sido alertado para su salida, Uh -huh. que ha sido protegido y además tiene información no solamente de la policía, sino de una autoridad de gobierno, ¿no? No se olvide que lo tilda al ministro de gobierno, le pone un sobrenombre de Sonia, Uh -huh. lo trata de ignorante prácticamente por no utilizar un animalito que no tiene nada que ver. Entonces lo enfrenta, ¿me entiende? Y además hay un tema importante. Jamás
él dice quiénes, solamente dice yo sé de la corrupción, yo sé de la política, yo sé qué hacen con el dinero, pero no dice quiénes, cómo, cuándo, o sea, no da más señales, deja como quien dice picando las cosas por ahí. Lo mismo pasa con este señor García cuando dice que la policía, miembros de la FELC, de la FELN, lo están protegiendo a Marcel, pero no da nombres. Entonces, ¿qué genera eso? Genera una duda razonable y obviamente un desprestigio a instituciones que con probabilidad pueden o no estar involucradas, ¿no? Aquella persona que solamente le dice, ah, sí hay corrupción en tal institución, claro, sí hay corrupción, pero ¿quiénes son los que corrompen? Ahora, si las autoridades bolivianas no han podido salir al frente y explicar quién es el señor Marcel, por qué dice esto, por qué le señala una autoridad de gobierno, bueno, digamos que vamos a tener que utilizar un concepto, el que calla otorga, ¿no es cierto? Entonces es un tema que hay que analizarlo. Ni el señor García ni el señor Marcel tienen en este momento la facilidad de decir, estas personas están involucradas, estas personas a mí me han protegido o me protegen o lo protegen en esta actividad ilícita. ¿Se sabe? Sí. ¿Se sobreentiende? Sí. Tapar el sol con un dedo, difícil. Pero queremos saber quiénes. Es momento de saber quiénes son los que le están protegiendo en esta actividad ilícita que está causando una preocupación en lo que es la seguridad ciudadana. Justamente hablemos de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el trabajo que tiene el próximo gobierno, coronel, con todo lo que está ocurriendo, con toda esta visión, con todo lo que efectivamente se ve desde Santa Cruz? Estamos hablando de eh, balaceras en la calle, ajustes de cuentas, secuestros, se secuestran personas, no aparecen, aparecen después fallecidas, hay enfrentamientos, hallazgo de grandes aeropuertos clandestinos, digamos, de lugares donde los delincuentes almacenan cosas, la proliferación en todo el país de ya no solamente de fábricas de cocaína, sino de laboratorios de purificación, el tráfico hacia Brasil, hacia Europa, dicen que hacia Venezuela, la implicación mafias que no solamente son de Argentina, de Brasil, sino también europeas, balcánicas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que le toca enfrentar al próximo gobierno? Mire, el próximo gobierno tiene una tarea muy dura. O sea, no se trata en este momento de descuartizar una institución, de quitarle algunas funciones con las que ha nacido. Más al Ujú. contrario, pienso yo que debía fortalecerse una institución, hacer un diagnóstico serio para ver cuál es la enfermedad que tiene y cuál es la posible cura. O sea, tienen que ser serios y no decir, esto hay que quitarle, esto hay que darle, esto hay que anularlo, esto hay que hacer. No, creo que hay que sentarse con comisiones serias y resolver cuál es el problema fundamental, no solamente de la policía boliviana, sino de otras instituciones que tienen un rol importante, el Poder Judicial, el Ministerio Público, instituciones públicas. Eso tienen que hacer, en lugar de pensar en quitarle o no quitarle, en sacar generales, subir coroneles, ascender a sargentos, no. Creo que hay que sentarse y ver cuál es el problema de raíz y cuáles serían las futuras soluciones y quiénes serían las personas que puedan darle esta solución y los encargados de conducir una policía. El factor que en este momento, el clima de inseguridad que usted me dice en Santa Cruz, que hay ajustes de cuentas, crimen organizado, presencia supuestamente de clanes, supuestamente de cárteles que son de México, de Venezuela, el Tren de Aragua, el PSC, Comando Verbelo, qué sé yo, organizaciones de carácter internacional, ver realmente con la responsabilidad del gobierno, es decir, están asentadas, ya hay clanes en Bolivia, ya hay cárteles en Bolivia, o simplemente son gente que están realizando una actividad ilícita relacionada al narcotráfico. No nos olvidemos que el narcotráfico es el segundo o tercer delito en el mundo. Lo primero es la trata y tráfico, pero son delitos vinculados en sí. Entonces, uno vincula con el otro. Ahora hay que definir si estos están asentados en el país o simplemente Bolivia, de lo que era un país de tránsito, se ha convertido en un país de fabricación y de refinación de la droga. Y eso es, o sea, no podemos estigmatizar solamente la zona del oriente, la zona del Chapare, cuando sabemos que a nivel nacional
los operativos se hacen y a nivel nacional también se hacen secuestros y destrucciones de fábricas. O sea, el gobierno tiene que ser tan responsable de no estigmatizar una zona, sino decir la verdad. Y yo se lo digo en este momento, que he tenido la oportunidad de trabajar en la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico. Se destruyen fábricas en el Alto, en el Altiplano, en los valles, en todo lado. Entonces yo le digo, tiene que ser responsable de dar una información para que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo. Entonces, es un reto muy grande, no solamente en delitos de narcotráfico, la seguridad ciudadana, la dotación de equipamiento. O sea, es una tarea muy complicada de verdad y espero que así lo cumplan. No, no solamente es un discurso, sino que y con voluntad, sino con hechos, con buscar una reorganización, una redistribución para que tengamos esa sensación y sobre todo decir la verdad, ¿no? Decirle al pueblo boliviano qué es lo que está sucediendo, qué ha pasado durante todos estos años, si realmente funcionó o no funcionó las instituciones y las autoridades que estaban a cargo. Ayer conversábamos con Carlos Romero, el exministro, y él nos decía que definitivamente la lucha contra el narcotráfico debe ser realizada de manera conjunta, es una responsabilidad compartida entre gobiernos. Y obviamente eso ya lo ha anunciado también el presidente electo Rodrigo Paz, implica el trabajar con la DEA, implica trabajar con la Policía Federal, la DEA que según Rodrigo Paz nunca se fue de Bolivia, después trabajar con la policía brasileña, la chilena, la argentina, o sea, trabajar con eso. ¿En qué medida esto no puede considerarse o cuál es el límite de afectación de la soberanía, como es lo que ha pasado o el discurso que ha manejado el gobierno de Evo Morales y también el de Luis Arce, y en qué medida esto puede ser factible y positivo para la lucha antidroga, coronel? Cuando el presidente electo habla de que la DEA nunca se fue, tiene cierta verdad. Porque los organismos internacionales de lucha contra este tipo de flagelo, de delitos, tienen en todos los países policías que están realizando la labor de inteligencia, que se llama, ¿qué se puede decir para que la gente nos entienda? De información vinculado a delitos. Tiene. El Brasil, que es más cerca nuestro, los policías de la DEA están trabajando en coordinación con ellos y en el resto de los países. No se olvide que Bolivia cada año mandaba a policías a Paraguay, Uruguay, Colombia, Brasil, Perú, en calidad de oficiales de enlace para que trabajen en el tema de información y en otros temas vinculados a estos delitos. Se ha cortado ese envío, no sé las razones por qué, pero era importante porque había un flujo de información del país donde estaba el policía con el país de Bolivia y se resolvían casos muy grandes y muy interesantes. No sé por qué se ha cortado. Cuando hablamos de la soberanía, yo le pregunto, ¿cuándo se atenta a la soberanía? Cuando un extranjero viene y toma decisiones en el país. Cuando un extranjero conduce una lucha contra el narcotráfico o es el que dirige cierta institución gubernamental o se entromete en políticas nacionales. Para mí, ese es el concepto de poner en riesgo nuestra soberanía, que otros decidan lo que los bolivianos tenemos que hacer. En este caso, cuando nosotros recibimos ayuda y el agente visible es la DEA, porque es el único agente visible, porque hay otras de Europol que conforman la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es un país que administra el apoyo económico que vienen de otros países y que da. Él da asesoramiento técnico, asesoramiento logístico, asesoramiento en el tema de capacitación. O sea, es bueno que vuelva no necesariamente la DEA, sino otra institución extranjera que pueda aportar en la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y también la capacitación del personal policial y militar, porque bien lo dijo el señor Romero, la lucha es un compromiso internacional de los países afectados, de los países del mundo. Entonces, ¿qué significa? Que todos ponen su cuota aparte para que la lucha sea frontal y efectiva. Y esos dineros tienen que ser bien administrados. Los bolivianos somos malos administradores, definitivamente, y eso no me va a dejar mentir. ¿Cuál ha sido el cambio y cuál ha sido el resultado de la salida de estas organizaciones internacionales a la fecha? ¿Grandes incautaciones de droga? Sí,
pero hay que también decir, ¿por qué se incauta más droga? ¿Porque hay más tráfico o porque es más efectiva una fuerza especial? Entonces hay que responder a las dos preguntas, ¿no? Pero lo más importante es que el apoyo internacional, venga de donde venga, tiene que llegar al país para que se capaciten los cuadros, para que haya mayor seguridad, para que haya bonos son incentivos a la lucha, para que se mejoren los cuadros, para que exista el apoyo logístico, porque la verdad, de un tiempo acá, no tenemos los medios, estamos con vehículos de hace muchos años atrás que compró esta ayuda para la lucha contra el narcotráfico, la preparación de los policías. Tenemos una escuela internacional, imagínese usted, que venían de otros países del mundo a especializarse a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y en trabajo en selva. Y ese cartel se lo ha ganado durante muchos años. Hemos sido formadores de policías, instructores que han sido instructores bolivianos en el mundo. Entonces, tenemos que retornar a eso, porque al final estamos 100 años luz de retraso con relación a nuestros vecinos. Imagínense con Europa y con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, coronel. Usted, a su modo de ver, de analizar toda esta situación y bueno, de lo último, ¿no? Que se ha conocido este video, incluso que circula en redes sociales de Sebastián Marcet, estas últimas declaraciones que también se ha tenido por parte del Colla, ¿qué grado de veracidad se podría tener en las declaraciones que lo estaría vinculando supuestamente, ¿no? Con este secuestro que se reportó en pasados días? ¿Tendría, bajo qué argumentos incluso podría ser? ¿Por qué lo estaría delatando ahora? Bien, no se olvide que ya le ha atribuido al señor Marcet un hecho que estaba relacionado con la vida y la seguridad del señor García Arias Colla. Ya lo había dicho en un principio y le atribuía la autoría a Marcet. O sea, ¿qué podemos entender? Se ha dicho que era un testaferro, que era un hombre importante en la organización de Marcet, el señor García Arias Colla. Pero es que tenemos que ser responsables y conscientes que en una investigación, si determinamos el grado de participación en una organización criminal, porque es una organización criminal, porque ellos tienen niveles de decisión, están bien organizados, planifican sus cosas, hay un respeto, hay formación. Entonces, si el señor García de Acicoya salió de esa organización, primero hay que responder algunas interrogantes. ¿Por qué salió? Porque se estaba separando, estaba creando su propio grupo criminal, o definitivamente ha sido sacado de ahí porque ha habido infidencia, porque ha habido fuga de información, porque lo han catalogado que no es confiable en esa organización de Marcet. ¿Por qué? Y ahora, que él le atribuya estos hechos y que de paso él sostiene de que está en Bolivia, tiene que ser confirmado. Simple y llanamente es una información. Quienes tienen la responsabilidad de confirmar si el señor Marcet está en el país es la policía boliviana a través de sus organismos de inteligencia. Y no solamente la policía boliviana tiene organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas también tienen. O sea, hay una comunidad de inteligencia que se transmite la información. Ahora, decir que está en el país... ¿Pero eso no sería un peligro tal vez para su vida? ¿Para la vida del señor García? Del Colla, claro. El decir claro, estas declaraciones, mire, salir tal vez de la organización, no estaría muy expuesto. ¿Por qué recién ahora sí estaría diciendo todo esto, sabiendo que estaría en riesgo su propia integridad? Yo entiendo de que el hecho de decir de que el señor Marcet es responsable ya por ende pone en riesgo su vida, ¿no? Pero Claro. hay que entender de que algo tiene que haber de medio. La investigación pues nos emite hipótesis y esas hipótesis tienen que ir confirmadas o descartadas por la policía. ¿Por qué está declarando esto? ¿Qué lo lleva a declarar? ¿Qué elementos de convicción tiene? En otras palabras, ¿qué pruebas tiene de qué es esta persona y por qué lo está diciendo? ¿Me entiende? Claro. Es verdad, estará en riesgo su vida, será responsable Marcel. Entonces, si es cierto, confirma la policía y hay que brindarle seguridad a esa persona porque es un testigo útil e importante. Ahora bien, no sé si querrá cambiar su posición de investigado a la posición de testigo, un testigo importante en una investigación. Eso ya lo tienen que definir la policía y el Ministerio Público. En este momento, ¿qué hay que hacer? Brindarle seguridad, porque si le pasa algo al señor García, ¿a quién van a asumir esta responsabilidad? Justamente a las fuerzas del orden,
que no le han dado la seguridad en el caso. Sea verdad o mentira, tiene nomás que darle seguridad a este señor para evitar que exista un problema de lo que ha dicho, porque eso puede generar, sí, evidentemente, de que no se le ha hecho caso y más por el contrario, han atentado contra la vida de él, ¿no? Ahora, en este video, ¿no? Que está circulando en redes sociales donde dice un día puedo estar acá, otro día puedo estar allá, ¿esto sería un mensaje directamente para el Colla como una amenaza? Tal vez se lo podría entender de esa manera. Yo creo que el mensaje más por el contrario es decir, yo estoy en Colombia, yo estoy en Perú, yo estoy en Bolivia, yo estoy en Paraguay, estoy en Uruguay, estoy donde yo quiero. O sea, me camino libremente y nadie me dice nada. Como diciendo, donde yo vaya no me va a pasar nada. Y entonces, ese es más o menos un mensaje, ¿no? Estoy aquí, estoy allá. O sea, él puede estar donde él quiera. Porque tampoco va a decir, estoy en Bolivia, estoy en tal lugar. No, él no va a dar su ubicación, pero sí se Claro. va a mover con mucha seguridad. Yo por eso decía, cuando decían que Marcet vive en Santa Cruz en un condominio, yo digo, poco probable. El condominio son casas que si bien no están tan cerca unas de otras, viven en un sistema tipo americano donde no hay bardas, donde no hay paredes y todo el mundo se conoce, quién entra, quién sale, por más que su vehículo sea raibanizado o sea oscuro. Pero Claro. uno sabe quién, tampoco usted va a estar cerrado entre las cortinas de su casa. Hay seguridad privada, hay cámaras, todas las casas tienen cámaras, no solamente perimetrales, sino cámaras domiciliarias. Entonces, él si está en Bolivia debe estar en un lugar donde no tenga contacto con nadie, si está en Bolivia. Si está en otros países lo mismo, o sea, es un hombre que se tiene que desplazar con mucho cuidado y con gente de mucha confianza para que no puedan dar su ubicación y este sea detenido. Ahora, los mensajes, claro, los mensajes son pues para unos y para otros, para decir yo me paseo libremente porque no me van a hacer nada. Ahora, ¿por qué? Porque él quiere decir que tiene protección o que él tiene un equipo de seguridad tan más importante, más grande, más sofisticado que las fuerzas del orden. Sí, podría ser. O sea, son mensajes que él está mandando. También genera justamente lo que nosotros estamos haciendo. O sea, incertidumbre, comentarios aquí, allá. Entonces, que tienen que ser resueltos por autoridades tanto del país como de otros, ¿no? Ahora, bajo lo que usted decía, ¿no? Protección. Recordemos, ¿no? Que cuando sucedió todo lo de Sebastián Marcet y se fue del país, él mismo denunció incluso desde la clandestinidad y a través de videos, él decía, los mismos policías me alertaron y es por ello que yo huí y que yo logré salir de Santa Cruz. Ahora se dice, ¿no? Que Sebastián Marcet podría estar en territorio boliviano. Claro, sería un poco complicado, ¿no? Por el tema que usted dice de las cámaras, la gente, ¿no? Incluso que también podría llegar a decir algo. Ahora, siendo que en su momento tenía protección por parte de, no digo todos, ¿no? Algunos policías, él podría llegar a confiar en estos mismos policías. Sin embargo, ¿usted cree que se puedan arriesgar, sobre todo ahora, tomando en cuenta que ya estamos a días, a puertas de un cambio de gobierno, donde se anunció mayor control a efectivos de la policía boliviana, ciertos cambios, una reestructuración, entre otros? Estos mismos policías podrían llegar tal vez a entregarlo a Marcet. ¿Es correcto? Mire, ¿Cómo lo analiza usted? yo creo que no. Históricamente, las organizaciones y del crimen organizado han perforado instituciones, y entre ellas, obviamente, la policía, a nivel mundial. Entonces, no va a estar exenta una institución como la nuestra de que no sea perforado por organizaciones criminales. Y usted lo ha dicho, no todos, porque hay Claro. excelentes policías, Sí. excelentes. Y no por el hecho de que yo sea policía. Hay excelentes policías que se merecen el respeto y consideración. Y como en todo lado se cuecen habas, se dice, ¿no? Hay buenos, malos, excelentes, etcétera, ¿no? Ahora, que tenga yo miedo y que por miedo lo vaya a detener a Marcet para congraciarme con él, eso genera un comentario simplemente. La policía va a haber un cambio y saben que va a haber un cambio. Esperemos que sea el mejor. Siempre lo he dicho, que nuestro comandante general sea elegido como se lo elige al ministro, al fiscal general, que se postule en 2030 y que vayan a dar una prueba y que sea elegido legal y legítimamente. Perfecto. Y de ahí que vengan las transformaciones y que abroguen algunas normas que no están acordes al tiempo, que de una vez
se analice la ley orgánica de la policía, el plan de carrera y todo eso, entonces va a ser beneficioso. Pero volviendo a la lucha contra este señor, que los que lo han encubierto, se ha escuchado un audio, él lo ha dicho, que estaba ayudado porque curiosamente sí se escapa, se da la fuga, si vale el término, pero nunca se sabe quién, ahí quedó. Entonces la obligación en este momento es resolver los casos que están pendientes, no solamente con el señor Marcel, hay muchos casos que ha sido una noticia grande donde se ha involucrado no solamente a miembros de la policía, sino también a autoridades de instituciones importantes en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, que se investigue, que se haga una investigación clara, y sin el ánimo de perseguir a nadie, sino... Bien, ahí está. Si nadie me persigue a nadie, decía. Bueno, coronel, muchísimas gracias por la entrevista que nos ha concedido, muy esclarecedora, y lo convocaremos en una siguiente oportunidad para seguir hablando de este y otros temas. Muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación y como le digo, hay una luz de esperanza de que venga la cooperación internacional, sea de donde sea, para mejorar obviamente el trabajo de una institución que nació prácticamente con la patria y que los cambios sean conscientes y que sean responsables. Un saludo, que tenga buen día y que Dios me lo bendiga. Gracias, gracias igualmente. Muchas gracias. Lore, tema delicado. Sí. Amplia. La posta pasa para el siguiente gobierno, veremos qué es lo que pasa. Ya de hecho el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, ha señalado de que va a echar mano de la DEA, va a echar mano de la policía, digamos, de hacer como tiene que ser, una lucha y abrir las fronteras un poco para que esta sea una lucha transnacional.